Hola, sean todos bienvenidos a este espacio llamado América Dialoga a través de Oyeven, tu alternativa ecológica. Este programa pertenece a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y precisamente aquí está el presidente de la fundación, Ramón Medero. Ramón, ¿qué es América Dialoga? América Dialoga, gracias Ricardo. Bueno, un saludo a todos y a todas. En este programa número uno, este es el programa inaugural de América Dialoga en su versión radial. Yo quiero explicar que este programa lo conducía nuestra amiga querida Tatiana Pérez García. Y lo hacía de una manera maravillosa. Tuvimos la ocasión de tener acá en la fundación, en este estudio, y a través a veces de conectados por internet, a grandes intelectuales. Bueno, por nombrar solamente algunos, a Ramón Grofogel, a Tilio Borón, eh, Ricardo Patiño. Bueno, y a Pablo Jofre Leal, por decir solamente unos cuantos. Bueno, de Venezuela, Reinaldo Bolívar, que hizo recuerdo yo, una explicación magistral sobre el tema del Esequibo. En fin, América Dialoga tuvo su versión audiovisual, conducido por Tatiana Pérez, y ahora lo estamos retomando, relanzando en esta versión radial. Y siempre ha sido un espacio para el pensamiento crítico, como es Segundo Paso para Nuestra América, pues, un espacio para el pensamiento crítico y el ejercicio de la interculturalidad para la transformación de nuestra América. Excelente, Ramón. Bueno, hablando de interculturalidad, recientemente tuvimos el fallecimiento del presidente de Irán, Ibrahim Raisi. Todos supimos que en el accidente no solamente perdió la vida, también el canciller y parte del personal de alto nivel del gobierno de Irán, a quien, bueno, enviamos nuestras condolencias. Eh, Algo que llama la atención, Ramón, es que vemos el tratamiento de los medios que se dio en el caso de la muerte, del fallecimiento de este insigne político. Quisiera leer unos datos acerca de Ibrahim Raisi, que nació el 14 de diciembre de 1960 en el seno de una familia de clérigos persas en el distrito Nogan de Mashhad. Ingresó en el seminario de Qom a la edad de 15 años y continuó sus estudios en la escuela teológica Ayatollah Musavineyad. Obtuvo un doctorado en jurisprudencia y derecho privado por parte de la Universidad Shahid Motari. Comenzó su carrera en el Poder Judicial en 1980 con apenas 20 años, imagínate tú, como parte del primer grupo de clérigos jóvenes en ingresar al sistema judicial islámico, que estaba recién establecido porque apenas la revolución islámica había comenzado en 1979. O sea, él estaba iniciando su carrera, iniciándose la revolución islámica, ¿no? En el año 85 fue trasladado a Teherán y nombrado fiscal adjunto. Imagínate tú, alguien que con 5 años de carrera, digamos, de ejercicio, logra ser nombrado fiscal adjunto. Y en 1988 su trabajo llamó la atención del gran líder de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien comenzó a recibir disposiciones especiales independientes de la estructura del Poder Judicial para abordar cuestiones legales en provincias como Lorestán, Kermanshah y Semán. Fíjate esa carrera tan, digamos, en la que inicia Raisi. Bueno, incluso estamos hablando de alguien nacido en 1960, un presidente todavía joven y que logra desarrollar su carrera de jurisprudente desde muy joven y obviamente a la par de su, digamos, de su investidura como, digamos, como clérigo, pues. Sí, fíjate,
Lo importante, queremos aclarar esto. Nosotros, lo bueno de este programa, América Dialoga, y en realidad todo lo que hacemos en la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, es analizar con detenimiento los eventos de gran importancia para el mundo y que tienen impacto en nuestra América. Es decir, no somos coyunturales, nosotros no nos gusta emitir juicios ni análisis en la inmediatez de los hechos, ¿no? Sí participamos en los programas a donde nos llaman para conocer nuestro parecer, pero la gente preguntará por qué tratar el tema de Raisi en este momento, del fallecimiento de Ibrahim Raisi. Bueno, porque nosotros, como vengo diciendo, hacemos una lectura detenida, con calma, de cómo los hechos se han venido sucediendo, qué es lo que se dijo en ese momento en los medios de comunicación, cómo Occidente, qué tratamiento tuvo esta noticia en esos momentos. Bueno, y después de toda esa situación tan lamentable que vivió la República Islámica de Irán, todo ese luto, luego que ha pasado, que ha transcurrido todo esto, nos gusta pues echar una mirada atenta de qué fue lo que sucedió. Una reflexión crítica. No en medio de la coyuntura, sino de manera reposada y tranquila, digamos así, serena, pero reflexiva y profunda. Y nos hemos dado cuenta que Ibrahim Raisi fue muy maltratado por los medios de Occidente. Sabes que los medios occidentales, cuando fallece por causas naturales o un accidente, en los países insurgentes, un líder o una persona que tuvo una trayectoria y que dejó una huella en los pueblos, como en el caso de Ibrahim Raisi, sucedió lo mismo con el fallecimiento de nuestro querido comandante Hugo Chávez, cuando falleció Fidel, cuando fue asesinado vilmente el Che Guevara y así. Cuando un gran líder fallece, sea por martirio, sea por causas naturales, Occidente no pierde la ocasión de ocasionarle una segunda muerte, en este caso moral, ética, ¿verdad? Siempre quieren como aprovecharse de la ocasión para causar y difundir en los medios una matriz de opinión negativa sobre una persona recién fallecida, lo cual es bastante atroz, bastante lamentable, ¿no? En el caso de Raisi, decían que era un hombre con las manos manchadas de sangre, imagínate esto, que eso sí quiero hacer un comentario más adelante, un ultra conservador, un ultra ortodoxo, el sucesor incuestionable del líder Ayatollah Ali Khamenei. Una serie de afirmaciones realmente infundadas, perversas a mi juicio, y que uno está obligado, en cualquier caso, sea Ibrahim Raisi o cualquier otro líder, a desmontar y a desmentir con argumentos, ¿no? Bueno, fíjate, Ramón, una cosa es cómo ve Occidente a los líderes, como en el caso de Raisi, y otra es cómo lo ven los pueblos, ¿no? Porque vimos un funeral y lo pudimos ver a través de los medios, tanto hegemónico como antihegemónico, un funeral lleno de gente, impresionante, millones de personas. 30 millones, Ricardo. Imagínate eso. Y los medios occidentales decían que era un presidente muy poco querido por el pueblo, que un presidente que le había fallado a su pueblo, que no era reconocido como un presidente que haya traído bienestar a su pueblo. Imagínate, si eso es así, explícame tú cómo 30 millones de personas en ese sepelio que duró varios días, estuvo en la ciudad de Qom, en la ciudad de Teherán, hasta finalmente llegar a Mashhad, que es la ciudad donde él nació. Pasaron por Kermán, creo que también. Es decir, una serie de ciudades, 30 millones de personas, y veíamos, ahí están las imágenes. Es que hasta lo veíamos por los medios occidentales. Claro, las personas, mira, tomaban prendas suyas, un pañuelo,
lo que sea, y se lo daban a quienes estaban en la caravana, donde estaban los féretros, para ellos tocar con ese objeto, el pañuelo, el féretro de Raisi y devolvérselo a las personas. Es decir, a ese punto de admiración que De hay sentirlo una tan conexión cercano. espiritual, ¿no? Sí, sí. Además, porque pensar que el objeto que tú entregas al ser tocado en el féretro, bueno, de alguna manera le irradia, de alguna manera queda allí marcado el amor, el afecto por ese ser que martirizado, que en este caso fue Ibrahim Raisi, ¿no? Bueno, y ese amor del pueblo hacia Ibrahim Raisi y todos los mártires que le acompañaron en esa tragedia lamentable, se patentizó y se ve, es allí visible en los registros, las imágenes, los videos, ¿no? 30 millones de personas expresando su amor, que es un presidente amado y querido porque cumplió con su trabajo como presidente, estuvo entregado de cuerpo y alma al trabajo con el pueblo, al lado del pueblo. Así Y es, son Ramón. muchos los triunfos económicos, políticos, sociales que Ibrahim Raisi dejó como legado luego de su presidencia. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, este es un espacio radial y hay que escuchar música como debe ser y bueno, vamos a escuchar música revolucionaria. En este momento vamos a tener la canción Para Vivir. Esa es una canción de Pablo Milanés, pero les tengo una sorpresa. Vamos a hacerlo a través de la versión de una cantora venezolana, Leorana. Ya volvemos. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir, para vivir.
esa canción que acabamos de escuchar es Para Vivir, de el cantautor, el trovador cubano Pablo Milanés, pero en la voz y versión de la cantora trujillana, la cantora venezolana Leorana, a quien le damos un cordial saludo y que bueno, nos da la cortesía de esta canción. Ramón, volviendo acá en Oyeven, la alternativa ecológica, quería preguntarte, además de Raisi, bueno, ¿quiénes más estuvieron en este martirio? Sí, mira, el fallecimiento de estos compañeros nos duele profundamente a nosotros, no solo en la fundación, sino a todo el pueblo venezolano, porque es que la amistad que hay con Irán es profunda y cada vez mayor, ¿no? Ya vamos a hablar de eso en un rato, y eso precisamente lo explica el concepto de la interculturalidad. La gente se preguntará, bueno, pues ¿por qué nos duele profundamente la muerte, el fallecimiento de unos iraníes que están allá a 12.000 kilómetros de distancia? Bueno, hay muchas razones, sobradas razones. Pero sí, el martirio fue alcanzado no solo por el presidente Ibrahim Raisi, también falleció el señor Hossein Amir Abdollahian, ministro de Relaciones Exteriores. Falleció también el señor Malik Rahmeti, gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental. También el ayatolá Mohamed Ali al-Hashem, que era el imán de la provincia de Tabriz. El general de brigada Mohammad Mehdi Musavi, que era el jefe del equipo de seguridad de Ibrahim Raisi. El coronel Mohsen Daryanush, el coronel Seyed Taher Mostafavi y el técnico mayor Behruz Kadimi, todos ellos integrantes de la comitiva presidencial. Y bueno, 8 personas en total fallecieron, fueron martirizados. Pues. El martirio significa cuando tú mueres como musulmán, llevando adelante, defendiendo la causa de Dios. En este caso, estos hermanos estaban en su trabajo, trabajando para el pueblo, venían de un acto, de una actividad, inaugurando una represa con el presidente de Azerbaiyán, y estaba allí presente el pueblo, ¿no? De manera que cuando se fallece, se muere a través de un accidente o se es asesinado, en este caso fue una muerte por accidente, eso se le llama martirio, porque estás muriendo cumpliendo con tu deber, con el deber para con Dios y para con el pueblo desde la visión islámica, ¿no? Por eso se llama martirio. Y bueno, y nos duele profundamente porque Raisi estuvo acá en Venezuela junto con su esposa en junio del año pasado. Y vino a Venezuela, viajó también a Cuba, viajó a Nicaragua, y acá en Venezuela se establecieron más de 20 proyectos, se firmaron varios proyectos de intercambio y de relacionamiento en distintas materias, ¿no? Tecnológica, militar, educativa, culturales. Así que bueno, la hermandad con Irán, Ricardo, es profunda. Son dos países que han estado sufriendo mucho. Bueno, recordemos aquel gran gesto de solidaridad que tuvo el gobierno iraní con Venezuela en uno de los momentos más difíciles que estábamos viviendo en el país a consecuencia del bloqueo económico, y de un bloqueo prácticamente hasta naval, ¿no? Y que el gobierno de Irán nos envía 5 barcos con gasolina sin cobro, o sea, un país que no tenía capacidad para pagar porque obviamente con todo el secuestro de sus activos y de sus cuentas y mira lo que hizo Irán. Bueno, y cuando aquella crisis energética, cuando hubo aquel falla de electricidad en toda Venezuela, también vino una comitiva que, por cierto, encabezada nada más y nada menos que por
Qasem Soleimani, que el presidente Nicolás Maduro narra que allí lo conoció, a Qasem Soleimani. Él vino acá para asesorar en materia eléctrica, de energía eléctrica, ¿no? Sí, otro mártir. Pero luego de aquel sabotaje, porque fue producto de un sabotaje. Claro, producto de un sabotaje. Bueno, mira, Ramón, hemos llegado al final del primer bloque de tu programa América Dialoga. Estamos, por supuesto, por Oyeven, la alternativa ecológica, gracias a Fran Tobar. Tenemos a Angélica Miró en la coordinación de programación, también la compañera Anabel Díaz H. Y bueno, este es el espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Ya volvemos. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está desnudo en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto que ya es un sueño y una canción. Nuestro tema está en un solo de piano y en el labio más abrasador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor tiene quebranto, pero su empeño sana el dolor. Nuestro tema de amor nos cuesta tanto. Por aquí, por Oyeven, tu alternativa ecológica. Esta es una radio popular, una radio revolucionaria, una radio perteneciente a la gente combatiente. Bueno, estábamos escuchando la canción, nuestro tema, del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Por cierto, este gran artista recién presentó su más reciente producción discográfica. Y bueno, hablando de interculturalidad, sobre todo porque nosotros en este espacio de América Dialoga, espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, buscamos siempre el acercamiento, el hermanamiento de los pueblos, sobre todo de los pueblos oprimidos, de los pueblos que están siendo víctimas de los poderes hegemónicos. Y bueno, estábamos hablando, dedicándole este primer programa a el mártir de la Revolución Islámica de Irán, que es Ibrahim Raisi. Habíamos dejado en el bloque anterior, Ramón, habíamos hablado de cómo un país como Irán nos debe importar y nos importa porque, bueno, ha sido un país solidario, sobre todo en los momentos más difíciles.
y que en definitiva esa solidaridad se mostró en unas acciones, o sea, estamos hablando de que no es que estábamos en las mejores condiciones, no, estábamos en las peores condiciones. Afortunadamente hemos superado muchas de estas vicisitudes. Tuvimos un apagón que fue producto de un sabotaje. 6 días nosotros estuvimos, bueno, resistiendo. Sin electricidad y sin agua. Sí, y bueno, hemos recibido la solidaridad del pueblo iraní, la solidaridad de la revolución islámica. Nos encontramos con, digamos, varios momentos con lo que, digamos, con lo que está viviéndose luego del fallecimiento de Raisi. Estábamos hablando de que los medios hegemónicos decían que hubo una incertidumbre en la continuidad, en la gobernabilidad. O sea, ¿qué opinas tú de eso, Ramón? Sí, habíamos hecho una lista, ¿no? De cuántas cosas vimos en Euronews, en CNN, en la BBC, en New York Times, todos estos medios que, bueno, forman parte de esa gran corporación de la mentira, ¿no? De la manipulación y la propaganda. Sí, una cosa que me causó mucha gracia, que no sé, dicen eso y mucha gente lo creerá, ¿no? Crearon como una especie de incertidumbre, como tú lo dijiste. Ese conglomerado de la mentira, ¿no? CNN, Euronews. Bots. Exacto. La misma BBC de Londres. La misma BBC de New York Times. Todos ellos repitiendo la misma mentira al unísono. Decían, crearon como un estado de incertidumbre. ¿Qué pasará ahora con Irán? Luego, imagínate, murió el presidente, falleció el presidente y el canciller. ¿Y ahora qué irá a hacer? Pues una cosa tan absurda. O sea, mire, Irán no tiene nada que demostrarle al mundo. Irán una civilización, una cultura milenaria, 7000 años por lo menos se tienen registrados de civilización persa. Y bueno, tienen una gran experiencia, han pasado por unas experiencias duras, de guerras, primero de colonialismo y de injerencismo de Occidente, de Estados Unidos, de Inglaterra, tanto en el siglo XIX como buena parte del siglo XX. Y fue la revolución islámica de Irán la que erradicó todo tipo de colonialismo y de entreguismo de sus recursos, de sus tierras, al imperio, a Estados Unidos y a Inglaterra, al Reino Unido. Entonces, es decir, ¿cómo no va a superar una crisis de este tipo? Pues además se cuenta, Irán cuenta pues con su constitución. Está muy claro en el artículo 131 de la constitución que en caso de fallecimiento o enfermedad, quedó como presidente, el presidente encargado ahora es Mohammad Mosber Desfoul, y se creó allí se crea una especie como de comisión, ¿no? Para llamar un consejo temporario, lo llaman ellos, que es lo que está establecido. Y a la cabeza de ese consejo temporario este vicepresidente que ahora asume la presidencia, y se llama elecciones, tiene 50 días para llamarse a las elecciones, y esas elecciones, que son libres, universales, populares, van a tener lugar ahora el 28 de junio, un mes antes de las nuestras en Venezuela. ¿Ok? Entonces la institucionalidad pública del Estado iraní es suficientemente fuerte como para superar una situación como esta, ¿no? Ya fueron convocadas las elecciones. Y bueno, creo que es una enorme estupidez pensar que un país se va a venir abajo como si no hubiese otras personas, no hubiese la capacidad para superar situaciones que son lamentables y tristes, pero jamás van a poder llamársela a eso un vacío. Sí, es algo absurdo, porque inclusive hemos visto cómo Irán es un país avanzado, tiene un desarrollo propio, desarrollo tecnológico, científico, endógeno, más bien ayuda a otros países. Sí, es lo que estábamos hablando. Sí, o sea, no tiene sentido pensar en una incertidumbre. Otra cosa, Ramón, que se barajó era que Raisi, antes de fallecer,
era como el posible sucesor del actual líder de Irán, de Jamenei. O sea, es otra de las cosas que especuló y que sin fundamento los medios occidentales ponían allí, como diciendo, ajá, ¿y ahora quién va a suceder a...? Claro, eso es parte de generar esa incertidumbre, ¿no? Bueno, y ahora murió el posible sucesor. Dios le dé muchos años de vida al líder supremo Ali Khamenei, el ayatollah Seyed Ali Khamenei. Pero sería absurdo pensar, porque es que lo quieren ver como un país tribal, tú sabes, una cosa así, bueno, si yo ahora te toca a ti, Sí. te elijo yo, porque quieren Sí, porque no conocen. subestiman, se burlan y no comprenden, Occidente no termina de comprender la profundidad, O quizás lo comprenden, pero le le temen. temen, entonces lo que quieren es tener toda una especie de mitos Sí. que incluso, Crear una imagen falsa. claro, es una falsa bandera. Mira, Ramón, como estamos aquí en América Dialoga, seguimos con música y todavía nos queda un bloque más para seguir profundizando sobre este tema. Bueno, vámonos con la canción El despertar de la historia de Ali Primera, pero con una versión en rock, versión de nuestro rockero mayor Paul Gilman. Bueno, ya regresamos para finalizar este programa en su tercer bloque, América Dialoga, este espacio de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Estamos de vuelta por Oyeven, tu alternativa ecológica, a través de el espacio América Dialoga de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, aquí con Ramón Medero compartiendo esta hora, digamos, tan amena. Y bueno, volvemos, Ramón, con el tema que estábamos hablando bueno, del presidente Raisi, recientemente fallecido,
donde, bueno, hemos visto cómo los medios hegemónicos hablan acerca de la incertidumbre, de lo que ya hablamos, hablan acerca de especulando, mintiendo sobre que el posible sucesor de Jamenei, del líder del Ayatolá, era el presidente Raisi. Por supuesto, Ricardo, esta especulación tiene fines desestabilizadores, ¿no? Hacer pensarle la opinión, hacerle creer a la opinión pública internacional que se trata de un país huérfano, ¿no? Que ante el fallecimiento lamentable del presidente Raisi, del canciller, pues crea una profunda crisis social, un vacío de poder, ¿verdad? Una crisis política de inestabilidad. ¿Qué pasará con Irán ahora? Eso es una estupidez, una cosa totalmente absurda. Primero porque, obviamente, Raisi tenía todas las características para ser un sucesor, pero él y muchísimos más. Para comenzar... O sea, él era como un candidato más, pues. Sabemos si él quería ser un candidato, pero al menos tenía los rasgos, es decir, era una persona conocedora de la jurisprudencia islámica, que era un estudioso, tú lo nombraste, tú dijiste... Llegó a ser hasta fiscal. Fiscal. Una persona justa y piadosa. Todos sabemos que una persona justa y piadosa y gozada de la estima de la población. Estoy hablando de las características que debe tener un líder supremo en Irán. Debe tener también características que demuestren su perspicacia política y social, así como su prudencia y su coraje. Bueno, sabemos cómo se plantó ante el sionismo, ¿verdad? Y cómo estuvo en esas crisis, como en el atentado en Kermán, en el atentado a la embajada del consulado de Irán en Siria, en Damasco. Es decir, todos esos elementos lo tenía, pero él y muchísimos más. Además, las personas tienen que saber que por encima del líder supremo está la asamblea de expertos, que son 88 ayatolá marjá, es decir, que son personas que no solo dominan la jurisprudencia, sino son grandes sabios, y todos ellos, ese cónclave, ese grupo, todos ellos cumplen a la perfección con todas esas características. Es decir, cualquier persona que cumpla con al menos estos tres rasgos que acabo de describir, puede ser sucesor del líder supremo. Dios le dé, reitero, muchos años de vida al líder supremo, el Seyed Ali Jamenei, pero es una tontería pensar sí, no, y además hay muchas evidencias que demuestran que esos son montajes, Ramón, por ejemplo. O sea, países tan serios como China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, ¿cómo países como esos van a invitar a un país desestabilizado, a un país que no tiene gobernabilidad, que tiene incertidumbre, para que forme parte de los BRIC? O sea, es una cosa absurda, porque además los BRIC es el grupo multilateral económico más importante que hay en este momento, inclusive por encima de la Unión Europea y por encima de cualquier cosa que quiera colocar Estados Unidos, que aunque sigue siendo la primera potencia económica del mundo, en el conjunto de lo que representan los BRIC, es el grupo económico más importante del planeta. Entonces, como un bloque tan sólido, digamos, tan bien establecido, puede invitar a un país que esté tambaleándose a formar parte de los BRIC? O sea, eso es absurdo, ¿no? Por supuesto, es totalmente absurdo pensar que un país descrito como lo describen los medios hegemónicos vaya a ser aceptado en un grupo como los BRIC, que por cierto es un logro de Raisi. El estar incorporado. Claro, en el año... Ahora es parte de los BRIC Max. Apenas comenzando él en su gestión como presidente, uno de los primeros grandes logros era lograr la inserción, la inclusión dentro de los BRICS, que ya en este año se hizo ya efectivo, se hizo oficial. Entonces, bueno, un país que ha demostrado, a pesar de los escollos que ha lanzado en su camino el imperialismo, la Unión Europea, que han sido grandes escollos, grandes obstáculos para que cualquier otro país
hubiese, bueno, llegado a una hecatombe, al fracaso total, ¿no?, de cualquier proyecto político social, ¿no? Irán ha logrado restablecerse, superar todos esos escollos, ¿verdad? Más de 2.500 sanciones, Venezuela tiene 900, bueno, Irán tiene 2.500 y más. Y sin embargo es una economía, científica y tecnológicamente está considerado entre los 5 países del mundo con mayor crecimiento, ¿no?, tecnológico y científico. Es una sociedad que cuenta con una constitución hermosa que yo invito a todos, a quienes nos escuchan, a leerla y a conocerla. Una constitución poética, profundamente espiritual. La economía está literalmente dicho allí en la constitución, entregada a satisfacer las necesidades del pueblo. En Irán no existe la usura, la especulación. Es decir, tenemos mucho que aprender de Irán y de su constitución. Todo el mundo, no solo los venezolanos, toda América Latina. Entonces, es un país muy fuerte, con una gran estabilidad y una fortaleza institucional enorme, ¿no? Fíjate, Ramón, otro de los logros del presidente Raisi en vida es que nos encontramos que no solamente logra la incorporación de Irán en los BRIC, además de eso, el acercamiento que tiene Irán con países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba, la manera en cómo hay esa familiaridad y esto es algo, digamos, inédito desde la perspectiva de que dicen, estos medios lanzan cosas como, es que Irán está aislado, es que Irán es una nación paria, es el eje del mal, todas estas cuestiones, y fíjate cómo fue recibido acá por el presidente Nicolás Maduro, fue recibido en Cuba por el presidente Díaz-Canel, estuvo en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, pero hay un aspecto del que se habla sobre Raisi dentro de los medios hegemónicos que es ultraconservador, que es extremista, no sé, o sea, lo ponen como un diablo. Otro absurdo, fíjate. Estamos hablando, porque por eso la interculturalidad, porque Occidente quiere que el mundo todo, ¿verdad?, sea, tenga una sola manera de expresarse. El modelo civilizatorio de la modernidad capitalista no acepta la diversidad, sino acepta la homogeneidad del mundo. Quiere que todo el mundo se le parezca a Occidente, es decir, que los países en su estructura de Estado, en sus políticas, en su cultura, sea un espejo de esa modernidad y no aceptan la diferencia, la diversidad. Entonces, aceptémoslo, es una revolución islámica, la doctrina es islámica, revolución islámica de Irán. Ellos lucharon durante muchos años contra una monarquía que duró 2.500 años. La revolución islámica de Irán rompe con el hilo monárquico de 2.500 años, ¿verdad? Y es el pueblo, las mujeres, las que se lanzaron a las calles en Qom y en Teherán a exigir la salida del Shah de Irán. Prooccidental, o sea, dentro de la revolución islámica de Irán, esa voluntad colectiva inquebrantable que causó una profunda transformación en la sociedad, en los individuos, pero en el colectivo, en la sociedad toda. Y fue precisamente erradicar toda relación con Occidente y recuperar la cultura propia, la identidad propia, que es islámica. Más del 90% de la población no es algo impuesto. La gente cree que cuando llegó la revolución le pusieron un velo a las mujeres y se declararon a todos chiitas. No, la sociedad de Irán es profundamente islámica y chiita, más del 90%, ahí no hay nada impuesto. Es la expresión de la voluntad de un pueblo que se identifica con eso. Entonces eso hay que respetarlo y entenderlo. Entonces, ¿cómo va a ser ultraconservador y ultraortodoxo una persona como el Seye Ibrahim Raisi? Los preceptos del Corán y de la Sharia.
Eso no es ser ultraortodoxo. Los conservadores son los que quieren volver al modelo occidental. Esos son los verdaderos ultraortodoxos conservadores, los que quieren volver a Occidente, a parecerse a Europa, a parecerse a Francia, a Inglaterra. Cuidado más bien con los reformistas, los revisionistas, los reformistas dentro de la estructura política de Irán. Eso sí claro, puede ser gente que esté penetrando allí. Exacto, ese es el verdadero riesgo, volver a parecerse a Occidente. Así es, Ramón. Le tenemos que dar las gracias a las autoridades de Olleven, Fran Tobar, Angélica Miró y Anabel Díaz H. Bueno, este espacio le pertenece a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, Ramón, vamos a despedirnos, nos despedimos con música. Vamos a despedirla en honor al martirio de Raisi. Y bueno, tenemos nosotros el deber también de seguir en solidaridad con Palestina. ¿Y qué te parece si cerramos con una canción sobre Palestina? ¿Tenías una reflexión final, Ramón? Bueno, no, decir que todos estos mártires son hijos predilectos de la humanidad, de esta humanidad que se quiere refundar, de humanizar la humanidad, ¿no? De la lucha contra los opresores. Son espíritus puros, devotos puros, estos compañeros que fallecieron, y creo que nos debe doler a toda la humanidad que personas que se entregaron al trabajo por el pueblo y al lado del pueblo, bueno, hayan fallecido de esta manera tan lamentable. Entonces, honor a estos hermanos caídos, y acá, bueno, nos duele como si fuesen nuestros. Igual, honor a los que están cayendo en Palestina por víctimas del genocidio sionista. Y cerramos con la canción Palestina del puertorriqueño Dani Rivera. Hasta la próxima. Resucitarán de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. El verde de los olivares y el aceite que brota de su vientre seguirá ungiendo a los niños Jesús de Oriente que nacen en la Palestina que no muere. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles que desde las mezquitas y los minaretes
De las cenizas renacerá mi Palestina. Hará la vida Palestina. Que digan los niños de Palestina. Somos todos Palestina. Hará la vida Palestina. De las cenizas